Ya hemos regresado aquí en su programa El Cultural TV después de una pausa, siendo la hora en todo el país 11:03 de la noche. Hemos regresado con el segundo bloque de este programa El Cultural TV. Y como les estuve mencionando, vamos a hablar sobre la colección recomendable del día de hoy. Hablaremos sobre el álbum de historia de Perú republicano. Y así como bien dice su nombre, el contenido de este álbum que apareció en el diario Correo hace 12 años, 13 años, era un álbum para coleccionar comprando el periódico del cual salían las láminas que ustedes pueden ver a continuación aquí en el álbum. Como se puede ver en el índice, son 32 láminas. Las primeras tienen el título el primer caudillismo, la lámina número 2, territorio, economía y población, lámina 3, Confederación Perú-Boliviana. Y vamos a estar viendo, se puede ver en la pantalla, primer caudillismo, los gobiernos militares, porque el primer caudillismo que se dio en los primeros años de la República del Perú, el último caudillismo, recordemos, se dio en la década del 70, siendo los últimos gobernantes militares, fueron Velasco Alvarado y Francisco Morales Bermúdez. En los primeros gobiernos militares mencionamos a Felipe Salaverry, José Orbegoso, Antonio Gutiérrez, Manuel de Vivanco, Domingo Nieto, Rufino Echenique, José de la Mar, que fue el primer presidente elegido por el Congreso en 1822. También mencionamos a Agustín Gamarra y seguimos pasando los fascículos. Acá tenemos la lámina número 2, territorio, economía y población, como se puede ver en el mapa. A ver, les voy a sacar, ustedes, estimado televidente, pueda observar mucho mejor. Vemos que el mapa del Perú, allá por el siglo XIX, los primeros años de la República, se tenía una mayor expansión. Acá podemos ver también los conflictos que tuvo nuestro país en aquella época. Aquí, como se puede ver en la lámina, el conflicto que hubo con España, 1866, cuando se dio la ocupación de las Islas Chincha por parte de la flota española, del cual fue victoria peruana. Y ahí tenemos que recordar que el héroe fue José Gálvez. Ahí en el conflicto con España, como les estuve mencionando, en 1866. También una lucha que hubo contra la hegemonía de Chile en el Océano Pacífico, cuál fue el fin de la Confederación Perú-Boliviana. Esto sucedió entre 1836 a 1839. Recordemos que en esa época Perú se había unido con Bolivia y se había conformado la Confederación Peruana-Boliviana, del cual era el gobernante Andrés de Santa Cruz. También acá en 1828 Perú quiso poner fin a la influencia boliviana que hacía peligrar la estabilidad en el Perú. Victoria peruana y firma del Tratado de Tuquiza. En 1841 el presidente Agustín Gamarra buscó la anexión de Bolivia al Perú. Fue derrota peruana y firma del Tratado de Puno. Y así también otros conflictos que hubo con la Gran Colombia, 1828-1829, reclamo de los territorios peruanos de Jaén y Maynas por parte de la Gran Colombia. Recordemos que la Gran Colombia estaba conformada por Ecuador, Colombia, como bien dice el nombre, y Venezuela, era el sueño de Bolívar. Fue derrota colombiana y tratados de Girón Febrero y Larrea Gual. También en 1858 un pleito con Ecuador, el país norteño, pretendió pagar sus deudas a inversionistas británicos con territorio peruano. Victoria peruana y firma del Tratado de Mapasing. Y así vamos a avanzar con las diferentes láminas de este álbum, como les estuve
mencionando al comienzo del programa, álbum de Historia Perú Republicano del diario Correo. Acá se puede ver la imagen de Andrés de Santa Cruz, quien estaba bastante animado con la unificación peruana boliviana. Fue el gobernante y el principal propulsor. Operación Perú-Boliviana, el reencuentro entre el Alto y el Bajo Perú. Aquí podemos ver en el mapa, estado norperuano, estado surperuano, estado de Bolivia. En ese tiempo este territorio, Tarapacá, pertenecía a Bolivia. Esto fue mucho antes de la Guerra del Pacífico, que se dio entre 1879 a 1883. En ese tiempo, como se puede ver, Perú tenía más territorio, una parte de lo que es ahora el actual estado de Brasil, era el estado surperuano, también parte del estado norperuano, un pedazo de Ecuador, un pedazo de Colombia, pero poco a poco nuestro territorio fue disminuyendo también por conflicto con los países vecinos y los diferentes tratados que hubo siempre en nuestro país, manteniendo la paz con los países vecinos. También mencionamos la cuarta lámina que tiene que ver con Ramón Castilla. Fue un militar peruano que estuvo en el poder allá por a mediados del siglo XIX. Ramón Castilla. También mencionamos la lámina número 5, inmigración china, la inmigración que hubo allá por el siglo XIX. Acá, como se puede ver en el cuadro, en el tiempo donde se dio la mayor inmigración china hacia nuestro país, aconteció entre 1860 a 1870, años antes del conflicto con Chile. Seguimos avanzando. La sexta lámina tiene que ver con el combate del 2 de mayo, el conflicto con España. Aquí, como les estuve mencionando, uno de los grandes héroes, o la persona más destacable, fue José Gálvez, como se puede ver en la imagen. Ya estoy acercando la lámina para que puedan observar bien la imagen de José Gálvez, que en aquella época era el ministro de Marina y el presidente en ese tiempo era Mariano Ignacio Prado, presidente de la República. Recordemos que fue victoria peruana y las fuerzas españolas dejaron de ocupar los territorios de la isla de Chincha, y como se puede ver en el mapa. También mencionamos la lámina número 7, Balta y la era ferrocarrilera. José Balta fue presidente de nuestro país de 1868 a 1872. Su gran obsesión fue la construcción de ferrocarriles. Su política de obras públicas dejó al país sumamente endeudado, sobre todo con Inglaterra. A pocos días de finalizar su gobierno y otorgarle el poder a Manuel Pardo, fue asesinado por los hermanos Gutiérrez. Esto sucedió en 1872. Más adelante, en el Perú, en Lima, había un transporte llamado los tranvías, que se utilizó hasta principios de la década del 60. Los tranvías que circulaban por cercado de Lima tenían con el principal objetivo de que la población limeña llegue a su hogar, tener este desplazamiento mucho más rápido. Recordemos que la gente en el siglo XIX se transportaba mediante los carruajes, en sí, la gente de poder, pero las personas que no tenían un rango mayor utilizaban los tranvías, y es así que uno de los tranvías que transitaba era por donde es la actual vía expresa. Y recordemos que
al finalizar la era de los tranvías a comienzos de la década del 60, ya la vía expresa se fue construyendo. Y así poco a poco se fue modernizando Lima, aunque los tranvías en Europa todavía se siguen utilizando. Seguimos avanzando. La lámina número 8 habla sobre Manuel Pardo y el civilismo. Manuel Pardo fue presidente de la nación. La lámina número 9, Antonio Raimondi, llegó al Perú el 28 de julio de 1850. Al poco tiempo, doctor Cayetano Heredia le confió la organización de las colecciones del Museo de Historia Natural del Colegio La Independencia. Y así fue la vida de Antonio Raimondi. Este investigador estuvo en el Perú, como le estuve mencionando. Su llegada fue en 1850, justo en Fiestas Patrias. Y así ya estamos finalizando el programa El Cultural TV, siendo la hora en todo el país, 11:13 de la noche. Hemos hablado sobre la colección recomendable de esta 8ª edición de su programa favorito, que tiene el principal objetivo de difundir cultura. Y así también recordarles datos interesantes. Durante las ediciones de estos programas hemos conversado sobre la Segunda Guerra Mundial, también hemos hablado sobre la Guerra de las Coreas. Depende de las efemérides que suceden y que justo en la emisión de cada día de estos programas, que por lo general se emiten los días martes, han sucedido a través de la historia hechos, acontecimientos destacables y dignos de recordar, como les estuve mencionando, por cultura general, por cultura básica. Y así ya vamos finalizando. Les habló para ustedes el periodista Jaime Mírez Padilla. Conmigo será hasta una nueva oportunidad. Ya sabes, lunes siempre Deporte al Máximo TV y los días martes El Cultural TV. Estén atentos con programas que se pueden dar especiales con invitados para la ocasión, para hablar temas interesantes y muy importantes. Puede ser política, ya que también puede estar incluida en la cultura. Podemos hablar de historia, de geografía, libros de literatura, como podemos ver a continuación. Dos libros de Redoble por Rancas, es una obra del literato nacional Manuel Escorza. También tenemos las obras de José María Arguedas. Este libro que podemos ver a continuación, estamos en vivo y en directo. Tenemos las obras completas, tomo 1, de un gran escritor peruano, que va a tener también su espacio durante las ediciones del programa. Recordemos que estamos en vivo y en directo mediante el Facebook Live, y justo los libros los tenía adelante mío. Y ahora sí, ya vamos finalizando. Les habló para ustedes Jaime Mírez Padilla.